Hoy celebramos la transfiguración del Señor. Pero, ¿qué significa la palabra transfiguración? Hoy quiero darte algunas claves para que entiendas mejor las lecturas de la Santa Misa en este domingo. Hermanos, estamos en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan y les invita a que suban con él a un monte a orar. Dice esto la palabra de Dios, Mateo capítulo 17. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra transfiguración significa manifestar lo que realmente algo o alguien es. Cuando hablamos de transfiguración, pongámoslo en contexto. Jesús es verdadero Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna, que se hace hombre. En otras palabras, cuando los apóstoles, la gente veía a Jesús, físicamente ellos veían a un hombre, una persona normal, como tú y como yo. Una persona con gran sabiduría, que hacía milagros, que predicaba la palabra de Dios de manera muy hermosa. Sin embargo, ellos no podían alcanzar a ver o entender que Él era Dios, verdaderamente Dios. Entonces, ¿qué pasa? Jesús en el capítulo anterior, estamos hablando del capítulo 16, anuncia a sus apóstoles y a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a tener que padecer, va a tener que sufrir, morir y resucitar. Evidentemente esto los apóstoles no lo entendían adecuadamente ni en su totalidad, pero los llenaba de confusión porque ellos esperaban nuevamente, como la mayoría de los judíos, un Mesías que los viniera a liberar del poder y del dominio del Imperio Romano, que los viniera a rescatar. Sin embargo, Jesús, su proyecto era totalmente distinto. Jesús invita a estos tres apóstoles y suben al monte a orar. Esa es la primera enseñanza del día de hoy, hermanos. En la Sagrada Escritura, el monte, el lugar elevado, significa el lugar del encuentro del Dios con el hombre. Implica el lugar donde se encuentra la divinidad con lo humano. De tal manera, por ejemplo, pongas a pensar que Moisés recibe los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en un lugar elevado. Normalmente los lugares donde el hombre hace contacto con Dios es en un monte elevado. Subir con Jesús significa pues elevarse con Dios, llegar al encuentro de aquel que habita en los cielos. Y fíjense bien, Jesús hace oración. La primera enseñanza del Evangelio de hoy es: Jesús se encuentra con su Padre Dios en la oración. Jesús descubre la voluntad de Dios en la oración. Jesús hace una especie de mini retiro espiritual para encontrarse con Dios. Nosotros, hermanos, en nuestra vida, el momento de tomar decisiones importantes, cuando nos sintamos solos, tristes, tenemos que acudir con Dios para orar con Él. Es la primera enseñanza. Jesús quiere estar en contacto con su Padre Dios. Dice que en ese momento, en la oración, Él se transfigura. Aquel hombre normal que veían sus discípulos, con el cual convivían, se comienza a transformar. La palabra transfiguración significa transformación. Jesús se muestra tal cual es. Jesús es también verdadero Dios. Y lo dice en estas palabras: su rostro se puso resplandeciente como el sol, como cuando Moisés platicaba con Dios. Resplandeciente, dice, y sus vestiduras blancas como la nieve. Jesús muestra su divinidad. ¿Por qué Jesús muestra su divinidad? Porque también quiere afianzar la fe de sus apóstoles en el momento de la prueba. Recordemos, Jesús acaba de anunciar su pasión y su muerte. Jesús va a Jerusalén. Y en eso aparece hablando con dos personas que a nosotros tal vez no nos puede parecer importante, pero tiene un significado muy profundo: Moisés y Elías. Moisés, para todo judío, es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, porque Moisés fue quien liberó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Moisés es aquel que hace atravesar al pueblo de Israel a través del Mar Rojo y los lleva a través del Éxodo para alcanzar la tierra prometida. Moisés les da la alianza que se celebra con Dios. Segundo, Elías, el más grande de todos los profetas. Al aparecer Jesús con Moisés y Elías, nos explicaba el Papa Benedicto XVI,
significa que Jesús es la plenitud de todo el Antiguo Testamento, de Moisés, de la ley y de los profetas. Jesús es aquel que va a celebrar la nueva alianza. Dice, y así como Moisés lleva al pueblo de la esclavitud a la libertad de la tierra prometida, Jesús es el nuevo Moisés, explica el Papa Benedicto, que nos lleva en peregrinación a un nuevo éxodo, ya no a una tierra prometida, sino a la patria definitiva, que es el cielo. Esta enseñanza, hermanos, es muy importante. Jesús es ese nuevo Moisés, un nuevo éxodo, una nueva alianza, un nuevo pacto. Y esto es bien importante, hermanos, que lo tomemos en cuenta, porque no tiene el mismo peso teológico en la Sagrada Escritura el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento. Por ejemplo, desafortunadamente, a veces por falta de conocimiento, las sectas protestantes dan el mismo peso a un texto del Antiguo Testamento que a uno del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los adventistas siguen celebrando el Día del Señor como el día séptimo, el sábado, el que guardan los judíos. Y no se dan cuenta que Jesús es la plenitud de la alianza antigua. Que Jesús viene a darle plenitud a la ley de Moisés con el domingo, el día del Señor, el día que resucitó Jesús. Eso es por ponerles un ejemplo, porque fíjense, a veces tal parece que hay algunas cuestiones del Antiguo Testamento que son contradictorias al Nuevo Testamento. Recordemos, el Antiguo Testamento siempre es preparación para el Nuevo Testamento. Otra vez, no tiene el mismo peso teológico en la revelación un texto del Antiguo Testamento que un texto del Nuevo Testamento. Jesús es la plenitud de todo. Y en eso se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios revela a Jesús como su Hijo primogénito. Porque es muy importante esto, este es mi Hijo. Nos habla de la divinidad de Jesús. Recordemos que un padre comparte con su hijo lo que él es. Incluso nosotros biológicamente, nuestras características físicas y muchas veces psicológicas, es parte de la herencia de nuestros padres. Si nuestro padre es ser humano, nuestro padre biológico, nosotros somos seres humanos. Si el Padre es Dios, el Hijo necesariamente es Dios. Por eso Jesús se transfigura. Esto es bien importante, hermanos. Y de alguna manera nos hace ver el apóstol San Pedro en la segunda lectura, segunda carta del apóstol San Pedro. Dice, les anunciamos todo acerca de Jesús, de que va a venir nuevamente lleno de poder. Dice, y no lo hicimos fundados en cuentos, en fábulas, sino en lo que vimos con nuestros propios ojos, cuando escuchamos la voz de Dios que dijo sobre él, este es mi Hijo amado, escúchenlo. La fe de los apóstoles se basa, sí en la resurrección de Cristo, sí en su muerte, pero en saber que Él es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Segunda enseñanza muy importante para nosotros, escúchenlo. En la oración escuchamos a Dios. La oración no solamente nos transforma. ¿Qué pasa? Desafortunadamente a veces no tenemos una experiencia profunda de oración, hermanos. Nos contentamos con oraciones vocales. Y entonces quedamos en un nivel de relación superficial con Dios. Porque muchas veces nuestra vida cristiana, nuestra celebración, nuestras oraciones, la participación en la Santa Misa no tiene un impacto significativo, profundo en nuestras vidas, no nos transforma, porque nos quedamos a un nivel superficial. No escuchamos a Dios. Escuchar, hermano, no significa solamente el acto de que el sonido de la palabra llegue a nuestros oídos, se codifique en nuestro cerebro y recibamos información. No, hermanos, escuchar significa, sí, eso, oír, pero también dejarnos transformar, esculpir con esa palabra que nos desafía, que nos invita a transformar, que nos llena, que nos da vida. Hoy, por ejemplo, primera consecuencia práctica, es decir, en nuestra vida, primera consecuencia práctica para nosotros. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Nos retiramos a orar con Jesús? ¿A unirnos con nuestro Padre Dios? ¿Cuándo fue la última vez que participaste en un retiro espiritual? Porque un retiro espiritual no tiene que ser la experiencia de una vez en la vida, hermanos. Tendría que ser para nosotros católicos por lo menos la experiencia de una vez al año. Encontrarnos con Dios, renovar nuestra fe, crecer en el amor a Dios.
dejarnos desafiar por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mejorar en nuestra vida? Hoy esa palabra, hermanos, nos desafía a ti y a mí. ¿Cómo anda tu oración? Al levantarte, al tomar los alimentos. O tu vida cristiana muchas veces se reduce solamente a la participación en la misa dominical. Y eso muchas veces participación a medias. Pensemos eso. Y si no estamos orando, hermanos, esta es la invitación. Escúchenlo. Ora, platica con Dios, entra en el misterio de Dios. Orar, hermanos, no es simplemente la repetición de fórmulas, de palabras huecas. Orar significa entrar en la presencia de Dios, penetrar en el misterio. Fíjense bien, cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Papa Benedicto explicó de manera bellísima esta expresión. Dice, cuando nosotros bautizamos a un niño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no significa que en el nombre, o sea, como representantes de Dios, vamos a bautizarlo. Dice, no, significa el prefijo en griego significa entrar, sumergirse en el misterio, en la vida misma de Dios, para participar de lo que Él nos quiere dar, de lo que Dios es. Y el bautismo que nos explicaba el Papa Benedicto, también, imagínense, aplicarlo a nuestra vida de oración en todos los sacramentos. Cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, significa sumergirnos. Así como una persona se echa un clavado en una alberca, se sumerge, entra. Pero fíjense la gran diferencia, el bañista sale y se puede secar el agua. Nosotros no, al sumergirnos debemos de empaparnos y dejar que esa gracia de Dios, esa vida de Dios penetre en nosotros, hacerla nuestra y dejar que nos transforme. Pero solamente, hermanos, es cuando la oración es profunda, toca las fibras más sensibles de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida. Les voy a explicar esto rápido con un ejemplo en la vida matrimonial y en cualquier relación humana. Decimos, ¿se comunican ustedes como esposos? Y la gente va a decir, sí. Pero yo les pregunto, ¿qué tipo de comunicación tienes con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa? ¿Cómo estás? Los niños, la escuela, el trabajo, hay que pagar la renta, la luz. ¿Supiste esto del vecino? Es una relación, es una conversación a nivel superficial. Una conversación que nos lleva a algo íntimo es cuando tú compartes algo profundo de tu ser y te lleva a hacer una conexión personal, íntima, sin hablar del aspecto sexual, una conexión íntima con esa persona. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el recuerdo más triste de tu infancia? ¿Qué es lo que te pone a ti alegre? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál fue el momento más feliz de tu infancia? ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Ese tipo de conversaciones profundas lleva a la pareja no solo a unirse y a conectar interiormente, sino a crecer en el amor, consolidarse, entenderse. Y cuando hay problemas, e incluso si están viviendo una situación de problemas, los lleva a vivir la vida, la relación de una manera distinta. Eso, hermanos, aplicado a nuestra relación con Dios, imagínense cuán impacto tendría. Porque entonces Dios ya no sería algo accesorio en nuestra vida, sino un ser real, presente. ¿Cómo es tu oración? ¿Solamente pides a Dios? Perdón, ¿es tu oración un acto de repetición de fórmulas? Ojo, no es que repetir fórmulas, oraciones, Padre Nuestro, Ave María, sea malo. Son de mucha ayuda. Pero muchas veces tenemos el riesgo de repetir como pericos, quedarnos a un nivel superficial. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Fíjense cuál es la reacción, la consecuencia de esto en la vida de los discípulos. Los discípulos caen en tierra llenos de gran temor. Están espantados. No logran comprender qué es lo que está pasando. Y entonces viene la respuesta de Jesús. Jesús, la palabra aquí es bellísima, significa Jesús. Jesús significa Dios salva. Se acerca a ellos. Primer verbo, Jesús se acerca.
El Dios inalcanzable se hace cercano. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Emmanuel, es el Dios con nosotros. La encarnación del Hijo de Dios es bien importante porque en el Antiguo Testamento y en las culturas griegas, en las culturas de la antigüedad, la divinidad eran seres inalcanzables que muchas veces no les interesaba la vida del hombre. Es más, en la cultura griega, en la mitología griega, las desgracias de la vida humana era fruto de los problemas que tenían los dioses entre ellos. Era una especie de novela. Se enojaban entre ellos y entonces mandaban lluvia. Y si había rayos es porque Dios Zeus había peleado con otro dios, estaba enojado. El dios Poseidón se enojaba cuando el mar estaba agitado o al revés. Jesús se acerca, viene a nosotros, asume nuestra carne, los tocó. Jesús toca al ser humano. Cuando, fíjense un detalle, cuando Jesús sana enfermos, muchas veces de ellos dice, Jesús se acerca y los toca. Jesús quiere tocarnos en nuestras miserias, hermanos. Jesús nos toca en nuestro pecado, en nuestra desgracia, en nuestras tristezas, en aquello que estamos viviendo. Continúa el texto, se acercó, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Hermanos, yo no sé la situación que hoy tú estás viviendo en tu vida. Yo no sé cómo estás pasando estos momentos. Tienes un problema, una enfermedad, una dificultad. Pero todos tenemos dificultades, problemas. Jesús te dice, levántate, no temas. Pero ¿dónde puedes escuchar esa voz? En tu oración. Padre, no sé rezar. Ponte de rodillas en el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Sumérgete. Dile, Señor, no sé orar. ¿Y qué crees? Ya estás haciendo oración. Ya estás haciendo oración. Hoy, hermanos, la palabra de Dios es bellísima. La primera lectura, el libro del profeta Daniel, se nos describe la visión que tiene Daniel de la venida del rey en el juicio, la corte. Dios viene con la corte celestial a ejercer un juicio contra todos los reinos. De alguna manera nos describe la gloria de Dios que los apóstoles han visto en Jesús en la transfiguración y a nosotros nos recuerda también ese mismo Jesús un día vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Hermanos, soy el Padre Caín y espero que estas ideas te alcancen, te ayuden a comprender mejor la palabra de Dios que vas a ir a escuchar en la Santa Iglesia, y que tu sacerdote al explicarte el Evangelio, pues tú digas, es por esto, es por aquello. Es una visión breve, general, para que no vayas en blanco hoy a la Santa Misa y puedas disfrutar, saborear de esa palabra de Dios. Puedas hacer una verdadera conexión, hermano. Hoy al ir a la Santa Misa, no te vaya a pasar que salgas igual que entraste. No, dispón tu corazón. Jesús sube con sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Significa una ascesis, una purificación, un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo haces tú por concentrarte en la misa? Es una batalla espiritual. Te dispones, dejas afuera los pensamientos, te purificas. Antes de empezar la misa, llegas tempranito a la misa y haces una pequeña oración. Señor, dame la gracia de entrar en este misterio, de celebrar. Líbrame de todas las distracciones. Pides ayuda a los ángeles, a los santos que intercedan por ti, a San Miguel Arcángel, que quite las distracciones, tentaciones del enemigo durante la Santa Misa, la flojera. Subir, prepárate para la Santa Misa. No llegues corriendo sin saber ni siquiera lo que vas a celebrar, porque termina el gloria y se sientan y están así como que ya preparándose. Llega el Evangelio, termina el Evangelio. ¿Y qué trató el Evangelio? ¿Quién sabe? No nos dimos cuenta. Gracias, hermanos, por este momento que comparten. Yo voy a preparar ya para ir a la Santa Misa. Tengo Santa Misa en 20 minutos, pero quise, antes de ir, me levanté un poquito más temprano, me preparé, me bañé, hice mi oración y quise compartir esto con ustedes. Por favor, hermanos, les pido de todo corazón, ya hice mi parte. Ahora toca a ti hacer tu parte. Comparte
este mensaje en diversos grupos, en tu perfil, para que esta pequeña reflexión sencilla llegue a más hermanos nuestros que escuchen la palabra de Dios. Soy el Padre Caín. ¿Me permites hacer una pequeña oración por ti? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Dios misericordioso y eterno, gracias por este hermoso día que nos permites iniciar. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque podemos ver, respirar, podemos hablar. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, la vida, la fe. Te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho, por haberte ofendido. No somos dignos de estar en tu presencia. Pero hoy queremos consagrarte nuestro día, nuestra semana que inicia. Ponemos en tus manos todo nuestro ser, nuestra vida, lo que hemos sido, lo que somos, lo que seremos, nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, las personas que amamos, nuestro trabajo, nuestros miedos y alegrías. Los confiamos en tu amor. Te pido hoy de manera muy especial por estos hermanos nuestros, este hermano nuestro que está en estos momentos unido en oración espiritual. Bendice su vida, toca su vida. Que esta bendición, Señor, se derrame hoy para siempre en él, en ella y en todas las personas que ama. Bendice su trabajo, líbralos y protégelos de todo mal. Concédenos, Señor, ir hoy y participar en la Santa Misa con todo nuestro corazón, que obtengamos los frutos que tú nos quieres regalar, Señor. Te lo pedimos en nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Soy el Padre Caín y en 15 minutos nos vemos para la transmisión de la Santa Misa. Si gustas acompañarme, o nos vemos, o más bien, ve a Santa Misa ahí en tu pueblo, en tu capilla, en tu colonia. Apoya mucho a tu sacerdote, te necesita. Sigamos orando por Monseñor Rolando Álvarez. Lleva un año que está preso por el gobierno de Nicaragua. Oremos por la iglesia de Nicaragua. Oremos los unos por los otros. Y te pido, por favor, que hagas llegar este mensaje a más personas. Comparte. Gracias por ayudarme a hacer presente a Cristo en las redes sociales. Compárteme en los comentarios cómo se llama tu parroquia, de qué país me escuchas. Que Dios te bendiga. Gracias por todos sus comentarios. Mando un fuerte abrazo. Pidan por mí. Que Dios los bendiga. María Santísima nos proteja. Vámonos a misa. Aquí donde estoy, en Memphis, Tennessee, los Estados Unidos, son las 7:13, 7:14 de la mañana. La misa aquí es 7:30, 15 minutos. No sé qué hora es. En México me parece es una hora antes. No sé en los países de América Latina donde están, en los Estados Unidos, son diferentes sus horarios. Pero les digo en 15 minutos la Santa Misa. Un fuerte abrazo del Padre Caín. Sean felices. Dios los bendiga a todos. Comparte, por favor, y hagamos presente a Cristo en las redes sociales. Bendiciones. Ya casi llegamos a 400,000 personas. Gracias por su apostolado. Los quiero mucho.